Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que nuestro podcast tiene como título Luz que ilumina mi camino. Y también es importante tener presente que este año tenemos una palabra muy especial. La palabra rema de este año es ejercitándonos para la eternidad. Y como en múltiples ocasiones lo ha dicho mi amada esposa, la pastora Marisol, recordemos que para poder ejercitarnos para la eternidad necesitamos aplicar aquellas disciplinas espirituales. Y la palabra de Dios es una de ellas. Bueno, hoy estamos en nuestro episodio número 37 y el título de hoy es Los secretos. Lo siguiente lo dice el pastor Nicky Gamble. Cuando conocí a Jesús pensaba que tenía que saber la respuesta a todas las preguntas acerca de la fe, pero cuanto más he estudiado la Biblia, más me he dado cuenta de que no tenemos que saber la respuesta a todo. Existe lo que se podría denominar como agnosticismo sano o lo que se podría describir como agnosticismo bíblico. Hay algunas preguntas cuyas respuestas sabemos, pero hay otras preguntas para las que la mejor respuesta que podemos dar es no lo sé. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Eso lo podemos ver allá en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro lo que en la Biblia está claro. Entonces, hay una afirmación muy fuerte que necesitas tener en cuenta, y es que no seas agnóstico en cuanto a lo que puedes conocer. Igualmente, no seas dogmático acerca de las cosas sobre las que la Biblia es agnóstica. En los pasajes de hoy vemos tres ejemplos de las preguntas más importantes que hace la gente. Como respuesta a cada una de estas preguntas, hay algunas cosas que conocemos, que es lo revelado, y hay otras cosas que desconocemos, que es lo secreto. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, mis amados, ahora quiero invitarte a que vayamos y hagamos una lectura bien especial, ¿sí? Quiero invitarte a que vamos al Salmo capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 42. Recuerda que estamos leyendo este año en la Nueva Traducción Viviente. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuneta como lodo. ¡Wow! ¡Qué palabra de Dios tan poderosa! Bueno, mi amado, y entonces el primer punto de nuestro podcast de hoy es una pregunta. ¿Qué me deparará el futuro? En un momento de mi vida desarrollé una tendencia a la catástrofe, lo dice el pastor Nicky, especialmente en lo que respecta a problemas de salud. Si experimentara el menor dolor o síntoma, asumiría lo peor. Me ayudó mucho alguien que me señaló esto y me dijo que catastrofizar significa sobreestimar el peligro y subestimar la capacidad de afrontarlo. La catastrofización conduce al miedo y es lo opuesto a la fe. El miedo te dice que no puedes sobrellevarlo. La fe te dice que tu Padre que está en los cielos sabe cuándo necesitarás la fuerza para sobrellevar la situación y te proporcionará todo lo que necesites justo a tiempo. Dios te armará con la fuerza que necesitas para lo que te depara el futuro. Wow, así es. En cuanto a mi salud, hablo yo, Luis González, de pronto no soy de aquellos que puedo llevar a catastrofizar de pronto un mal diagnóstico o algo en cuanto a mi vida.
Pero sí no lo puedo negar que cuando hay un mal diagnóstico en cuanto a los seres que amo, soy inducido al miedo, ¿sí? Y esta palabra me llena de satisfacción en entender de que no se trata de las capacidades que yo tenga para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Se trata de quién está conmigo, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dios había dado a David la victoria sobre sus enemigos. Al mirar atrás, David recuerda aquellas batallas y dice, tú me armaste de valor para el combate. Aquellos no fueron los últimos enemigos a los que David tendría que enfrentarse. Aún quedaban muchas batallas por librar. ¿Sí? Y surgen varias cosas en cuanto a lo que nosotros podemos experimentar y a lo que nosotros podemos hablarlo aquí. Lo primero es lo que no sabes. Como David, lo que no conoces son las batallas que te esperan, pero para la mayoría de nosotros sería muy perjudicial saber la fecha exacta de esas batallas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú te imaginas que nos diéramos cuenta de todo lo que nos va a suceder o todos los problemas? Dios mío, yo creo que el pánico nos inundaría. Lo segundo es lo que sí sabes. Como dice el refrán, no sabemos lo que nos depara el futuro, pero sabemos quién nos depara el futuro. Lo que David sabía era que puesto que Dios lo había armado de valor en el pasado, también lo haría en el futuro. Entonces puedes saber que Dios te proveerá la fuerza necesaria cuando lo necesites para enfrentar cada situación en tu vida. Wow, esto es espectacular. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque puedo confiar en que tu Espíritu Santo me armará con la fuerza necesaria para las batallas venideras en el tiempo justo. Hoy clamo, Dios de los cielos, Señor, por aquellas situaciones que estoy enfrentando, Señor amado, por aquellas situaciones legales que está enfrentando también mi hija Surizadai. Clamo por ella, Señor, pidiéndote para que tú le des la victoria, Señor, para que el enemigo quede derrotado y todos aquellos que se han confabulado con él queden, Señor, avergonzados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer una lectura bien especial y vamos a Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo desde el versículo 32 hasta el 51 y luego vamos a estar leyendo Mateo capítulo 25 versículos del 1 hasta el 13. Recuerda que la lectura la vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! Ahora vamos a capítulo 25. Recuerda que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Parábola de las 10 damas de honor.
Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: «¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él les respondió: «Créanme, no las conozco». Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¡Wow! Me estremece todo el cuerpo al leer la palabra de Dios y entender que Cristo viene pronto. ¡Wow! Bueno, y entonces la segunda pregunta de nuestro podcast de hoy es: ¿cuándo volverá Jesús? En este pasaje, Jesús habla de su retorno, conocido como la segunda venida. Él dice que hay ciertas cosas del mismo que tenemos que conocer y ciertas otras cosas que desconocemos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, ¿sí? Primero, lo que desconocemos, ¿sí? Y es que Jesús deja absolutamente claro que nadie sabe cuándo regresará. Él dice: nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo tampoco. Solamente lo sabe el Padre. Había ciertas preguntas para las que incluso Jesús tuvo que decir: no lo sé, mientras estaba en la tierra. Se ha gastado demasiado tiempo y energía especulando acerca de la hora exacta en la que Jesús volverá. Y es que no estamos destinados a conocer cuándo volverá, porque se supone que debemos mantenernos despiertos, atentos, apercibidos, estar preparados para su segunda venida en cualquier momento. Este es uno de los secretos que le pertenecen a Dios: el día y la hora. Eso no te pertenece a ti ni a ningún ser humano. Por eso, si alguien te dice que ya sabe el día y la hora en que Cristo viene, mentiras. Eso solo lo sabe el Padre. Lo segundo es lo que sabemos. Jesús nos dice que aprendamos de la higuera. Cuando las hojas brotan, ustedes saben que el verano está cerca. Mateo capítulo 24, 32 lo dice allí. Pero Jesús dice que si vemos las señales, entonces sabremos que la venida de Jesús está próxima, está cerca. ¡Wow! Por lo tanto, tenemos que estar despiertos, preparados, apercibidos. Y a ti te digo hoy: despierta, por favor. Cristo viene pronto. Lava tus vestiduras en la presencia del Señor. Ya no vivas más pegado al pecado, por favor. Ya no vivas más pegado a la inmundicia de este mundo. Empieza a buscar el rostro del Señor. Sabemos que aunque su segunda venida está cerca, puede que pase mucho tiempo hasta que venga. También sabemos que Él llegará a la hora en que menos lo esperen. Cuando sea que venga, será una sorpresa, y la clave es estar preparados para que venga en cualquier momento. Para que podamos ver lo que quiere decir estar preparados para su vuelta, Jesús nos describe la imagen de la diferencia entre un siervo prudente y un siervo malo. El siervo prudente está preparado para la vuelta de su Señor, manteniéndose fiel a las instrucciones del dueño y siendo honrado en la manera en la que trata a los demás. Eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo, por favor. Pero yo creo que algo que nos puede indicar lo cerca que está Jesús es la palabra, es la oración, es la revelación que el Espíritu Santo pueda dar a aquellas personas que anhelan saberlo. Y es que anhelar saberlo no simplemente es decirlo, anhelar saberlo es prepararnos para ese tiempo. El siervo malo es infiel a las instrucciones de su dueño, es destructivo en la manera en la que trata a los demás. La conclusión es manifiestamente diferente. Dicho de otro modo, estás preparado para la vuelta de Jesús y llevas una vida de amor por Dios y de amor por los demás. Si estás preparado para la vuelta de Jesús, para la segunda venida de Cristo, si estás obedeciendo sus instrucciones. Y te hago la pregunta:
¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios de manera personal cuando lees la Biblia? ¿Qué te ha dicho Dios de manera personal cuando escuchas los podcasts? ¿Qué te ha dicho Dios de manera personal cuando oras? ¿Qué te ha dicho Dios de manera personal cuando estás de pronto escuchando algún mensaje, alguna predicación? ¿Qué te ha dicho Dios cuando te congregas? ¿Lo estás obedeciendo? Porque si lo estás obedeciendo, estás llevando una vida de amor por Dios y de amor por los demás, quiero decirte que te estás preparando bien para su segunda venida. No obstante, tras este amor por Dios y por los demás se encuentra el componente clave de lo que significa estar preparado para la vuelta de Jesús. En la parábola de las 10 vírgenes, el novio dice a aquellas vírgenes que se han dormido y no están preparadas: no, no las conozco. Vemos aquí la clave que habla de cómo puedo yo estar preparado, y aquí es muy clave, y es que habla de un tipo de conocimiento, un conocimiento donde el cual no tienes una información acerca de acontecimientos o tienes de pronto información acerca de diferentes situaciones. No, habla de un conocimiento acerca de alguien, y ese alguien es Jesús. ¿Sí? Entonces quiero decirte, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces su carácter? Porque hay personas que se excusan siempre y quieren seguir haciendo lo malo y llevan vidas tóxicas y no quieren cambiar. Y cuando tú los escuchas orar o hablar, simplemente hablan de un Dios de amor. Pero se les olvida que el mismo Dios de amor también dice la Escritura que es fuego consumidor. Es el mismo Dios que, aunque no nos pide que ya seamos perfectos, sí nos pide que vayamos en el camino de la perfección. ¿Qué significa esto? Que el estar conociendo a Jesús diariamente impacta de una manera tan poderosa tu vida que te lleva a cambiar, que aquellos malos hábitos que tenías empiezan a desaparecer y empiezas a trabajar bajo nuevos hábitos, hábitos que te llevan a decir la verdad, hábitos que te llevan a perdonar, hábitos que te llevan a tratar con respeto a las demás personas, hábitos que te hacen abandonar los gritos, los insultos, las malas palabras, las vulgaridades, hábitos que te llevan a orar, hábitos que te llevan a leer la palabra, hábitos que te llevan a obedecer al Señor. En definitiva, no se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces. Se trata de tener una relación personal con Jesucristo, que es el novio. Esto es lo que a fin de cuentas importa más que nada, conocer a Jesús. Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso está allí en San Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a hacer otra oración. Señor, gracias porque conocerte es todo lo que al fin de cuentas importa. Ayúdame a conocerte mejor cada día. Ayúdame a que ese conocimiento, esa relación personal contigo me cambie, impacte mi vida, genere en mi vida un cambio en aquellas áreas que son bastante complicadas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, volvamos nuevamente al Antiguo Testamento. Quiero invitarte para que vayamos a Job capítulo 38. Vamos a estar leyendo Job 38, 39 y del 40 solo vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Listo? Entonces vamos con esta gran aventura de leer la poderosa palabra del Señor. Job 38, nueva traducción viviente. El Señor desafía a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre? Y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad. Pues lo encerré detrás de los portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente?
¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Lo he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la luz, hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? ¡Wow! Capítulo 39. Job, capítulo 39. El Señor continúa su desafío. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan a las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento del parto? Se agachan para dar a luz y tener sus crías. Estas crecen en campo abierto y luego se van del hogar para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal, donde busca cada brizna de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? ¿Puedes enganchar un buey salvaje a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza, ¿podrás confiar en él? ¿Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo? ¿Podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar? El avestruz agita sus alas con ostentación, pero éstas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. Diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines.
Le diste la capacidad de saltar como una langosta, su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeando y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno del carnero. Resopla el sonido del cuerno, percibe la batalla a lo lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur. Es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres. Vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas. Desde allí acecha a su presa, vigilándola con ojos penetrantes. Sus crías engullen sangre. Donde hay un cadáver, allí los encontrarás. Job capítulo 40, vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? ¡Wow! ¿Quién podrá contender con el Omnipotente y ganar, no? Bueno, y la tercera pregunta de nuestro podcast de hoy es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Uy, es una pregunta muy interesante. Al llegar a la culminación del libro de Job, después de muchos capítulos en los que Job y sus amigos se hacen preguntas acerca de Dios, sucede un giro inesperado y Dios empieza a hacer preguntas. Este pasaje podría ser descrito como el examen final de Job. En su hoja de examen hay muchas preguntas cuya respuesta desconoce. Vemos que en respuesta a la tan frecuente pregunta acerca de por qué Dios permite el sufrimiento, hay algunas cosas que sabemos y algunas cosas que desconocemos. Hay algunas cosas que Dios nos revela y hay otras cosas que están en lo secreto. La queja del Señor acerca de los amigos de Job era que habían pronunciado palabras desde la ignorancia. En vez de decir no lo sé, habían tratado de explicar el sufrimiento de Job cuando en realidad desconocían la respuesta. Por eso, una vez más, recuerda lo primero: lo que no sabemos. Dios le plantea 49 preguntas en lenguaje poético sobre la naturaleza del universo. Si le dejara a buen seguro que Job respondiera diciendo no lo sé, muchas de las preguntas comienzan así: ¿conoces tú? Es casi como si Dios amorosamente estuviera bromeando con Job. Le dice a buen seguro que sabes. Dímelo, si en verdad lo sabes todo. La moraleja de este interrogatorio de parte de Dios es demostrar el hecho de que hay ciertas cosas que como seres humanos desconocemos. Por lo tanto, lo secreto le pertenece al Señor, que es nuestro Dios. Esto es particularmente cierto en relación al problema del sufrimiento. Los teólogos, filósofos han debatido durante siglos sobre el problema del sufrimiento y ninguno ha llegado a una solución simple y completa. Cuando estás sufriendo, no siempre serás capaz de entender el por qué, pero Dios, recuerda esto, nunca le dijo a Job por qué estaba sufriendo, aun a pesar de que nosotros sabemos parte del motivo desde el principio del libro, pero sí le dijo que había una buena razón para ello. Mostró a Job que en realidad sabía muy poco del universo y le pidió que confiara en Dios. De la misma manera, confía en el Señor. Tal vez no tienes la respuesta a lo que estás viviendo, pero empieza a confiar en el Señor. Esto es algo bien importante. El libro de Job no trata tanto de por qué permite Dios el sufrimiento, cuanto de la manera en la que debemos responder a este sufrimiento. Para usar un término técnico y teológico, es más teofanía, presencia de Dios en medio del sufrimiento, que teodicea, explicación teológica del sufrimiento. Lo segundo es lo que sabemos. En el pasaje de mañana veremos que Job reconoció que hay algunas cosas demasiado maravillosas que le son desconocidas. Dicho de otro modo, hay algunas cosas que nunca vamos a saber en esta vida. Por otro lado, hay algunas cosas que podemos conocer. Sé bien que tú todo lo puedes,
que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Puedes conocer que Dios tiene el control último, habla de la soberanía de Dios y que por lo tanto puedes vivir con la paz y la confianza de que en todas estas cosas Dios trabajará para tu bien. Como dice la Biblia, Dios trabajará para el bien de quienes lo aman. Entonces, no te esfuerces a veces por conocer el porqué de las cosas. Más bien, dedícate a amar al Señor, porque Él saldrá a tu defensa. Bueno, vamos a hacer la última oración de este podcast de hoy. Señor, hoy clamamos porque sabemos que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Ayúdanos a tener la humildad con lo secreto que no podemos conocer y a tener confianza con aquellas que sí podemos. Bueno, la pastora Pippa Gamble hace el siguiente comentario basado en Mateo 24:44. Deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si Jesús iba a regresar esta noche, no estoy segura de estar listo, dice ella. Hay tantas cosas que he querido hacer, incluso si solo es acomodando mis armarios durante la pandemia. Tengo que dejar de pensar en que Jesús no está impresionado por un escritorio ordenado o armarios ordenados, sino por un corazón ordenado, lleno de expectativa y encontrarlo. Es decir, que lo interno se traduzca en lo externo y no que lo externo sea una apariencia. ¿Sí? Hay personas que pueden llegar a tener, entre comillas, las cosas organizadas, pero un corazón en desorden, una vida en desorden. Ese no es el modelo del Señor. El Señor quiere que tengas tu corazón, tu vida en orden, y eso se traduzca en tener todo lo externo bien organizado, limpio y hermoso. Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor, Luis Alfonso González. Bendiciones.